Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que se están conectando en este momento a través de la señal de Ínfima. Aquí estamos en esta tarde. Tenemos una invitada especial que es la doctora Rosario Reyes, quien es médico especialista en radioterapia oncológica. Ella también es médico adjunto del servicio de radioterapia La Trinidad. Esta tarde queremos conversar con ella. La doctora Reyes, bueno, a pesar de que es tan joven, pues ya tiene experiencia en radioterapia y de hecho ha sido galardonada con 3 premios en el último Congreso de Oncología, el premio Bernardo Guzmán Blanco, el premio Fernando Rodríguez Montalvo y el premio Alejandro Calvo Lairet por sus trabajos de investigación. La doctora Rosario Reyes pues también es parte del profesorado del posgrado de radioterapia oncológica aquí en el Centro Médico Docente La Trinidad. Buenas tardes, doctora Reyes. Buenas tardes, profesor. Gracias por la invitación. De verdad que estoy agradecida por este espacio y sí, bueno, afortunadamente pudimos obtener estos premios y fue fruto de un trabajo en equipo del cual usted también es parte, por supuesto. Y bueno, gracias a Dios obtuvimos ese reconocimiento. Y bueno, acá en el posgrado de radioterapia yo soy parte de la 4ª promoción del posgrado, que ya este año cumplió 11 años. Y estoy en la parte de la coordinación del posgrado junto a la doctora Sara Ott, que es la directora, bueno, y usted también que es profesor del posgrado. Bueno, nada, muchísimas gracias. Vamos a hablar. Bueno, esta tarde vamos a conversar acerca de una de las patologías que normalmente en radioterapia pues se trata. Y es una de las patologías o uno de los cánceres que más llama la atención porque muchas de las mujeres en estos países mueren por eso. Vamos a hablar sobre los cánceres ginecológicos y en particular del cáncer de cuello uterino. Doctora Reyes, los cánceres ginecológicos no solamente, a pesar de que el cáncer de cuello uterino es uno de los más nombrados, pues abarca varios tipos de tumores. En ese caso, ¿cuáles son? ¿Y el tratamiento es diferente en cada caso? Sí, los tumores del área ginecológica, los tumores malignos del área ginecológica, pues nosotros en las mujeres los podemos ver en el cuello uterino, en la vagina, en la vulva, en el ovario, en el endometrio o en el cuerpo del útero, y son tumores relativamente frecuentes. En cuanto a la incidencia, en general el cuello uterino prevalece en la incidencia y es frecuente en mujeres jóvenes. Bueno, no sé si una vez le puedo hablar de los factores de riesgo. Claro. En cuanto a los factores de riesgo, se ven mujeres jóvenes que inician relaciones sexuales a muy temprana edad y que son promiscuas, que tienen múltiples parejas sexuales. Y, por supuesto, el más importante o el principal es la infección por virus de VPH, que está asociada a este entorno de incidencia en cuanto a las relaciones sexuales tempranas y múltiples parejas sexuales. Hay también otros factores de riesgo menores, pero ese es el más importante. Y lo más importante es resaltar que es totalmente prevenible. El cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres que puede ser prevenible. Totalmente. O sea, a diferencia de otros cánceres en el que hay que hacer un diagnóstico precoz, en este se puede evitar a través de que la consulta con el ginecólogo para revisar si hay alguna lesión premaligna en esos casos. Sí, correcto. El cáncer de cuello uterino es muy común, o es en la incidencia después de mama, es muy común en los países de desarrollo, en vías de desarrollo o subdesarrollados. Entonces, en estos países se debe recomendar que comience una pesquisa temprana en toda paciente que ya haya iniciado sus relaciones sexuales, ¿no? Y
con esta pesquisa temprana, a través de la citología y de la vacunación contra el virus del VPH, se puede prevenir totalmente las lesiones premalignas, que por supuesto evolucionan a carcinoma in situ y a carcinomas infiltrantes. Entonces es totalmente una patología que se puede prevenir. Las vacunas para el virus de papiloma ya están establecidas en nuestro país como un medio para la prevención. Están establecidas a nivel privado. En nivel público no forman parte del esquema de vacunación, lamentablemente, pero en una consulta privada de un ginecólogo se puede tener acceso aquí en la Trinidad o en cualquier clínica, se puede tener acceso a la vacunación. ¿Y desde qué edad más o menos se puede considerar la posibilidad de sí, la literatura dice que a partir de los 9 años o una paciente que ya esté, que tenga una menarquia, bueno, en el momento de la menarquia, en el momento de que inicie su desarrollo, ya se puede vacunar, ya puede tener acceso a la vacuna. En mujeres ya adultas, la consulta al ginecólogo, ¿qué tan frecuente debería ser para tratar de estar pendiente de que no vaya a aparecer alguna de estas lesiones que pudieran ocurrir? En una mujer adulta debe tener por lo menos, si no tiene ningún factor de riesgo, un control ginecológico anual, ¿ok? Con citología, colposcopia, y eso debe ser parte de la rutina del chequeo de la mujer adulta. Pero siempre es recomendable resaltar que en nuestro país, como tenemos tanta incidencia, una incidencia alta, deberíamos recomendar que una vez que la niña se desarrolle o una vez que tenga su primera menstruación, ya la madre tenga como esa cultura de llevarla al ginecólogo, y una vez que ella, a medida que ella vaya creciendo, pues ya tenga, digamos, en mente tener el control y no esperar tener la primera relación sexual o no esperar, digamos, tener alguna infección o algún síntoma para poder acudir. Entonces, como sabemos, la posibilidad de que el paciente o las personas vayan al médico de manera frecuente, a veces en estos países es un poco difícil, pero, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los primeros síntomas que llamen la atención para que una mujer acuda de una vez al médico si tiene alguna posibilidad de que pudiera haber alguna lesión en el útero? Ok. Que vea, por ejemplo, algún flujo anormal, que sea muy frecuente, que tenga aspecto distinto al flujo menstrual que se espera en el ciclo normal o en el ciclo regular. Yo creo que el flujo anormal es un síntoma que se debe consultar, que haya sangrado intermenstrual entre la menstruación, que haya un sangrado anormal, que haya dolor con las relaciones sexuales, que haya dolor sin ningún tipo de relación sexual, dolor permanente, dolor pélvico permanente, y reglas también o irregularidades en el ciclo menstrual, que no sean reglas como muy regulares o anormales, muy abundantes y muy cercanas entre ellas. Entonces son anomalías que deberían perfectamente hacer consultar a una paciente. Ok, la consulta primera debería ser con un ginecólogo. Con una ginecóloga, sí, un ginecólogo. Y en ese caso, el ginecólogo debería hacer el diagnóstico inicial si ocurre alguna lesión. Los métodos, por ejemplo, el llamado método Papa Nicolau, también se utiliza todavía de manera rutinaria. Sí, es el mismo método de la citología de pesquisa y es de rutina, exactamente. Incluso a veces puede haber una citología negativa y haber una lesión que a lo mejor la muestra no fue suficiente tomada o fue mal tomada. Eso también es frecuente. Hay pacientes que a veces cuando tienen lesiones in situ o lesiones premalignas o lesiones ya invasoras, tienen citologías negativas previas. A veces las citologías se deben complementar también con la colposcopia y no todos los ginecólogos tienen acceso a la colposcopia, pero digamos que es un método de pesquisa, pero también debe muchas veces estar complementado con otra evaluación un poco más profunda. Luego el ginecólogo enviará o remitirá a ese paciente con otro especialista. ¿Cómo es el camino luego de eso? O sea, ¿a qué especialista? ¿Cuáles serían las técnicas? ¿Cirujanos, oncólogos, radioterapeutas? O sea, ¿cómo es el camino luego de que un paciente pudiera tener alguna lesión
sospechosa o se quiera diagnosticar bien, ¿cuáles serían los métodos también? Si son métodos de imágenes, aparte de la biopsia, claro. O sea, ¿qué hay que hacer en esos casos? Sí, bueno, participa un equipo multidisciplinario, ¿no? Que está conformado por ginecólogos oncólogos, cirujanos oncólogos, radioterapeuta, oncología médica, radiólogos, anatomopatólogos, por supuesto los físicos médicos también que trabajan con nosotros. Hay parte de un equipo multidisciplinario que actúa, ¿no? Y dependiendo del momento del diagnóstico, pues unos interactúan primeros que otros. Dependiendo del estadio de la enfermedad, si es una lesión precoz, a lo mejor nada más puede participar un cirujano y con una cirugía bien realizada, pues probablemente una lesión de cuello uterino, endometrio, una lesión precoz, puede prácticamente la paciente estar curada solo con cirugía. Pero cuando estamos hablando ya de lesiones avanzadas o localmente avanzadas, pues por supuesto ahí ya el equipo lo conforman los oncólogos médicos, los radioterapeutas, y bueno, en este caso, en nuestro equipo de radioterapia, pues muchísimas personas más, el físico médico, el radiólogo, los técnicos, hay un equipo detrás de como cada subespecialidad, ¿no? Pero sí, todo depende del momento del diagnóstico de la enfermedad y yo creo que el equipo multidisciplinario interactúa dependiendo de ese diagnóstico en distintos momentos. ¿Qué métodos de imágenes sería el apropiado para poder también hacer ese diagnóstico inicial que le tengan que hacer a ese paciente, a un paciente que tenga una lesión en el cuello del útero? El método diagnóstico es la resonancia magnética de pelvis, es sin duda el estudio que da toda la información que necesitamos al momento de diagnosticar al paciente, ¿no? Nos dice, nos hace discriminar entre una lesión precoz o que clínicamente nosotros podemos sospechar con el tacto o la palpación y la especuloscopia, de si definitivamente estamos ante un estadio precoz o un estadio localmente avanzado, porque nos hace evaluar los parámetros de una forma un poco más específica, si hay afectación pélvica, si hay afectación de la vejiga, del recto, que en nosotras las mujeres pues están íntimamente relacionados estos órganos con el cuello uterino, y sin duda el gold estándar sería la resonancia magnética de pelvis. ¿Y quién pide eso? ¿El cirujano oncólogo? Muchas veces, como nosotros somos interconsultantes, ya el paciente viene con la resonancia magnética de pelvis solicitada por su cirujano o por el ginecólogo que la vio inicialmente, la manda al cirujano de una vez con la resonancia y después entonces ahí entramos todos en la discusión del caso con el estudio. Ok. Sabemos que cada uno de los tumores o las lesiones que se van a tratar tienen diferentes estadios. Unos estadios tempranos, unos estadios intermedios, unos estadios avanzados. Claro, cada uno tiene una conducta diferente. En todos los casos, el tratamiento debe ser en conjunto. O sea, lo que es el cirujano oncólogo, el oncólogo médico y el radioterapeuta. Hay algunas lesiones que pueden ser tratadas solos por el cirujano y el oncólogo. Y cuando viene radioterapia, ya ese tratamiento, ¿en qué estadios pueden estar? Ok, el estadio precoz son lesiones microscópicas, que es que lo que hacen es microscópicamente infiltrar el cuello uterino, o sea, nosotros no son lesiones visibles ni palpables, y cuando se está en ese estadio de la enfermedad tan precoz, nada más solo con cirugía la paciente debe curarse. Y allí muchas veces nosotros como médicos de tratamiento adyuvante, como quimioterapia y radioterapia, interactuamos para verdaderamente confirmar muchas veces si esa paciente solo con cirugía está curada, ¿no? En caso de los estadios precoces. En lesiones microscópicas, que por supuesto están cuantificadas y eso está establecido por la AJCC, por el estadiaje del TNM. Cuando son lesiones localmente avanzadas, que lamentablemente son las más frecuentes, porque está escrito y eso ya está también bien establecido. Lamentablemente en nuestro país, la mayoría de las pacientes tienen lesiones localmente avanzadas. O sea, casi que el 80% de los casos que nosotros podemos ver con carcinoma de cuello uterino son pacientes con lesiones localmente avanzadas que van a tratamientos radicales de radio y quimioterapia. Ya cuando hay un tumor palpable y visible, el paciente no va a cirugía. Viene a radioterapia y a quimioterapia. Y el cirujano pues no interactúa, sino en el momento de la toma de la biopsia lo mejor y cuando lo envía al tratamiento.
porque solo con el tratamiento radical de radio y quimioterapia el paciente debería curarse, radioterapia incluyendo braquiterapia también, útero-vaginal. Ya cuando son estadios avanzados con infiltración de vejiga, recto y por supuesto con lesiones fuera de la pelvis, el contexto es distinto y el paciente ya pues pasa a un estadio metastásico que por supuesto no va a ser curable, pero la mayoría de los estadios 2 y 3 vienen a radio y quimioterapia y con tratamiento radical de radioquimioterapia y braquiterapia se debe curar el paciente. Por eso es importante también las interconsultas, a pesar de que el médico, el radioterapeuta, a lo mejor no vaya a hacer el tratamiento, pero es importante la interconsulta de todo el equipo y por eso se presentan normalmente todos los casos en las reuniones multidisciplinarias para poder saber y decidir el mejor tratamiento para ese paciente, el mejor tratamiento que pueda llevar adelante ese paciente. En el caso de la radioterapia, ¿cómo es el tratamiento en este caso? El paciente que es necesario que venga con nosotros al tratamiento en conjunto. O sea, ¿qué estudios se le exigen o se le piden, se le solicitan? ¿Y cómo es los esquemas de tratamiento en estos casos? Ok, el paciente cuando viene con nosotros, como ya hemos hablado, pues ya tiene el diagnóstico, muchas veces ya tiene la resonancia magnética de pelvis, nosotros acá hacemos nuevamente examen ginecológico, le solicitamos una tomografía con protocolo de radioterapia, con cortes que por lo menos hacemos cada 2.5 milímetros y hacemos un inmovilizador. Vamos a la tomografía, después de la tomografía hacemos una fusión de esa tomografía cuando el paciente cuenta con la resonancia magnética y en conjunto con el radiólogo, pues verificamos estos estudios, hacemos nuestros volúmenes de tratamiento. En la mayoría de los casos estamos haciendo tratamiento con técnicas de intensidad modulada que nos permiten pues dar una dosis efectiva en el tumor y cuando hay afectación ganglionar a los ganglios pélvicos, a los parametrios y dar por supuesto menos dosis en la vejiga y en el recto o la menor cantidad de dosis posible y así minimizamos muchísimo los efectos secundarios. Luego del tratamiento de radioterapia, que son por lo menos 5 semanas de tratamiento, todos los días, de lunes a viernes, 25 aplicaciones, es el estándar. Lo hacemos en conjunto con quimioterapia. La quimioterapia es a base de cisplatino en la mayoría de los casos, que el paciente lo recibe de forma semanal. Nosotros hacemos seguimiento de la paciente por lo menos 1 o 2 veces a la semana para verificar los efectos secundarios al tratamiento, chequear también efectos hematológicos, plaquetas, glóbulos blancos, hemoglobina. Y luego de la culminación de la radioterapia en concurrencia con la quimioterapia, vamos al tratamiento de la braquiterapia, que por lo general hacemos 4 implantes útero-vaginales a la semana siguiente de haber terminado la concurrencia de la radio y la quimioterapia. Básicamente eso sería un resumen de... La braquiterapia, en este caso, nosotros también la ofrecemos para el paciente. Sí. En el Urológico San Román actualmente hay un servicio solo dedicado a braquiterapia. Hacemos braquiterapia ginecológica y braquiterapia de próstata. Entonces nosotros derivamos a nuestros pacientes para allá y actualmente ese servicio también se está encargando de recibir pacientes que vienen de otros lados del país a recibir su tratamiento de braquiterapia. El paciente cuando viene a radioterapia necesita alguna condición especial, el paciente tiene que estar en algunas condiciones, por ejemplo, hematológicas o condiciones generales que deben cumplir para poder recibir el tratamiento, tomando en cuenta de la morbilidad que pueden producir los diferentes tratamientos oncológicos. Sí, claro, nosotros siempre estamos y en el plan de tratamiento, en conjunto con el físico médico, también ponemos restricciones en la médula ósea para tratar de disminuir estos efectos hematológicos en los huesos de la pelvis y ya de entrada pues hay un efecto secundario por el tratamiento también con la quimioterapia, entonces siempre vigilamos que estos valores estén óptimos. Un paciente permitimos niveles por encima, por ejemplo, aproximadamente de 8 de hemoglobina para poder continuar el tratamiento y ya con 7 tiene indicaciones de transfusión. Y con plaquetas igual, por supuesto, verificamos valores de plaquetas que siempre estén por encima de 70, 60.000 plaquetas. Y los glóbulos blancos nos ayudamos con iguales estimuladores de la médula ósea, que también tengan valores dentro de límites normales para poder
continuar, porque por supuesto si no las toxicidades van a aumentar si no tenemos rangos normales de estos valores, ¿no? Claro. Al terminar el tratamiento, este paciente que ha venido a radioterapia y a braquiterapia en nuestro caso, ese paciente debe seguir en control. Sí, por supuesto. Nosotros hacemos un seguimiento cercano. El primer control lo hacemos por lo menos entre la 6ª y la 8ª semana después del último implante de la braquiterapia, y el siguiente control a las 8 semanas. O sea, hacemos entre 2 y 3 meses los primeros controles al año, luego cada 4 a 6 meses a partir de los 2 años. Y lo que es muy importante para nosotros es evaluar luego del tratamiento. Hacemos una primera citología que la hacemos en un rango de, entre 4 y 6 meses después del último implante de braquiterapia, porque si hacemos citología antes, pues nos pueden dar resultados que no son reales por los cambios posactívicos. Aparte de la citología, hay otros estudios, por ejemplo, estudios de imágenes que se le pidan al paciente para poder ver cómo ha sido la evolución post-tratamiento. Sí, claro. Por supuesto, la evaluación clínica inicial, y por supuesto también la resonancia magnética, igual como tratamiento, como estudio de seguimiento, sobre todo si tenemos una previa, nos va a ayudar o nos va a dar muchísima información para ver igual el estatus de los parametrios, los ganglios pélvicos, y poder evaluar a ese paciente consecutivamente. Al principio también hacemos igual tomografía de tórax, abdomen y pelvis, un paciente, dependiendo por supuesto, ¿no?, del caso, ¿no? Pero si hay afectación de los ganglios pélvicos, es muy importante el seguimiento de esos ganglios posterior al tratamiento, de los pulmones, el hígado, o sea, en general de todos los órganos del paciente una vez que termina el tratamiento. Pero no es tan seguido, o sea, vemos dependiendo de los resultados del primer estudio control, cada cuánto hacemos ese estudio control, que por lo general también varía entre 4 y 6 meses después del tratamiento. ¿Qué complicaciones pudiera tener ese paciente al terminar el tratamiento con radioterapia que se pudieran presentar al tiempo después de culminado su tratamiento y que el paciente tenga que estar pendiente de ello? Claro, depende mucho del paciente y de cómo fue su tolerancia durante los tratamientos, ¿no? Pero en general, pues pueden haber toxicidad hematológica crónica, recuperación de la médula ósea con plaquetas, glóbulos blancos, hemoglobina baja, puede haber síntomas todavía gastrointestinales, dependiendo de la técnica que se use, y síntomas gastrointestinales y síntomas urinarios. Algo muy importante en mujeres un poco más adultas, hay acortamiento vaginal cuando la paciente no mantiene relaciones sexuales después del tratamiento, sobre todo en pacientes solas. Y recomendamos algunos métodos para dilatar la vagina, porque por la dosis de radiación que recibe, ella tiende como a cortarse y a disminuir igual en diámetro. Entonces yo creo que esos son más o menos los efectos secundarios crónicos que podemos ver. Hay pacientes que pudieran, o familiares de los pacientes que están recibiendo tratamiento, que a veces preguntan si ese paciente, por la radioterapia que está recibiendo, pudiera estar radioactivo y no acercarse a sus familiares. ¿Qué les dirías tú a esos? La verdad es una pregunta bastante frecuente, es algo muy común. Para nada el paciente queda radioactivo, por supuesto es una radiación que queda ahí de forma limitada y que para nada pues puede producir ningún daño en alguien que esté alrededor de él. Otra cosa que preguntan también es si pueden tomar sol, si pueden tener mascotas. Y son preguntas muy frecuentes y la respuesta es a todo que sí, o sea, pueden tomar sol, pueden tener mascotas, pueden tener relación en la casa, con su bebé, con quien sea. Porque no es una radiación, no es un paciente que va a quedar con una fuente radioactiva que va a estar irradiando a alguien y sí es un miedo muy común. Sí, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando termina ya el tratamiento el paciente, su vida, en este caso que es un cáncer ginecológico, su vida sexual con su pareja, ¿cuándo la puede retomar o cómo puede llevarla, si puede llevar una vida normal? Sí, puede llegar a tener una vida normal, pero al principio, por supuesto, hay mucho temor de parte de la paciente de retomar, ¿no? Como le dije al principio, pues en nuestro país es tan común y es tan común en personas jóvenes que es muy duro que la persona, incluso con su pareja, retome ese momento. Nosotros, después de que hacemos la braquiterapia, les decimos que al principio pues intenten retomarlo nuevamente con lubricación, con cuidados de preservativos,
pero sí hay un factor psicológico y emocional muy importante. Incluso hemos visto luego pacientes que también por ese miedo pierden su pareja o pierden su matrimonio. Y nuestro deber como médico es ayudarlas, como a acompañarlas en ese proceso, porque es bastante difícil. Emocionalmente es bastante difícil para ellas, pero pudieran empezar a tener relaciones con preservativo y con lubricante como para evitar o minimizar el riesgo de infecciones al principio, casi que inmediatamente después terminan la braquiterapia, pero emocionalmente les cuesta muchísimo. En algunos casos hay lesiones que pueden producir enfermedad a nivel paraórtico. Esa enfermedad también se trata con radioterapia al mismo tiempo que el tratamiento convencional. Sí. A medida de que el estadiaje aumenta, hay mayor probabilidad de afectar ganglios y órganos fuera de la pelvis. Entonces, siempre nosotros estamos en esta revisión y en esta búsqueda de hacer o de ofrecer lo mejor para nuestros pacientes. Y nosotros como servicio ahorita tenemos como pauta irradiar la pelvis extendiéndonos hacia la región paraórtica, incluso a partir del estadio 3B, cuando hay afectación voluminosa de los parametrios, y así minimizar o tratar de reducir la probabilidad de que haya alguna afectación ganglionar, porque en ese estadio no hay afectación ganglionar. Cuando hay afectación ganglionar en pelvis, automáticamente hacemos irradiación de la región paraórtica. Y cuando hay irradiación y cuando hay afectación de la región paraórtica, también lo hacemos de rutina, el tratamiento en un solo tiempo, porque con la técnica de intensidad modulada podemos, minimizar este efecto secundario de hacer un campo tan extenso y podemos dar una dosis efectiva al mismo tiempo en los ganglios y en el área de la lesión del cuello uterino. Con estas técnicas que llamamos técnicas en radioterapia de alta precisión, se han minimizado lo que son las complicaciones, los efectos crónicos y hasta agudos de los pacientes por el tratamiento con radioterapia. Sí, sin duda se han minimizado. Incluso hemos tenido como al mismo tiempo pacientes que son tratadas o que vienen de otros centros con otras técnicas sin ánimo de llegar a la comparación, y pacientes que vienen muy sintomáticas, y cuando uno ve cómo recibió el tratamiento y lo compara con una técnica un poquito más avanzada, pues vemos la diferencia en cuanto al paciente. Hoy en día la recomendación es usar técnicas avanzadas de intensidad modulada para minimizar estos efectos secundarios, porque al la paciente estar tan sintomática y tener que suspender, por supuesto, la probabilidad de control local va disminuyendo con cada día que vayamos a suspender el tratamiento. Bueno, doctora, hemos estado conversando con la doctora Rosario Reyes, quien es médico adjunto en el servicio de radioterapia La Trinidad, aquí en el Centro Médico Docente La Trinidad. Doctora Reyes, también vamos a conversar un poquito acerca del posgrado, porque como usted es profesora del posgrado, ¿verdad? Somos. Y se formó también dentro de este posgrado. Los estudiantes o los médicos que están en este posgrado tienen la posibilidad de esa formación, pues, con todos estos pacientes y poder hacer su entrenamiento, tanto teórico como práctico, dentro del servicio. Sí, claro. Sí, cuando estamos en pregrado, tenemos muy poco conocimiento sobre la radioterapia, y yo creo que eso es algo que hay que resaltar. Las escuelas de medicina en nuestro país o no tienen rotaciones por radioterapia o tienen rotaciones muy breves, muy cortas. Entonces, la invitación es a cualquier médico que esté, pues, en el artículo 8, ejerciendo su carrera en medio rural, o que esté próximo a graduarse, si no tiene ningún conocimiento de radioterapia, pues nosotros estamos abiertos a ayudarlos y a hablarles un poco inicialmente sobre el tema. Y si les interesa, pues acá tienen las puertas abiertas. Hay un proceso de selección que se hace previamente. Este posgrado está avalado igual por la Federación Médica, el Centro Médico Docente La Trinidad, y tienen que hacer como un ingreso a través de estos entes, ¿no? En este caso el principal sería el Centro Médico Docente La Trinidad. Y bueno, si están interesados, igual estamos a la orden para aclarar cualquier duda. ¿Cuántos años dura el posgrado? El posgrado dura 4 años, y como le dije, está desde el 2011.
Hay varias materias, anatomía patológica, inglés, física, radiología o radiooncología, y radioterapia en sus distintos módulos. Creo que no me falta ninguna. Radiobiología. Radiobiología es muy importante para todos, ya que todo lo que tiene que ver con efectos en el paciente por las células y por los diferentes tumores, pues es una de las materias que es importante para poder llevar adelante esto. Sí. Igual que radiología, ¿verdad? Hay una de las materias que también tienen que cubrir. Y bueno, gracias a Dios, este posgrado cuenta con un grupo de radiólogos especialistas y bien dedicados a la parte oncológica, con el que se tiene muy buena relación. Así es. ¿Okay? Durante tu formación como radioterapeuta, pues pudiste ya contar con este grupo de profesionales. Así también, es. ¿no? Así es, del cual estoy muy orgullosa. Yo creo que la formación es íntegra, es completa. Yo vengo egresada de la Escuela de Medicina Luis Racetti, ahí yo tuve una pasantía corta por radioterapia y conocí el posgrado del Hospital Universitario. Y cuando vi que los profesores acá eran fundadores de ese posgrado, pues para mí, pues, o sea, yo no necesité más nada. Y acá, pues, conté con todo el equipo de alta tecnología, con todo el acceso a toda la bibliografía necesaria y, por supuesto, con unos profesores increíbles que me complementaron y que me ayudaron a lograr muchas metas y del cual estoy súper agradecida. Bueno, esta tarde hemos tenido el placer de compartir con la doctora Reyes. Bueno, quería también aprovechar para felicitarla porque cumplió años hace un par de días Muchas atrás. Gracias. Y bueno, desearle lo mejor también. Felicitarla también porque no es solamente la parte de atender al paciente también como lo hace con el carisma que tiene, sino que como parte del grupo, como se ha formado este grupo siempre, no solamente servicio, sino también toda la parte de investigación y la parte de docencia en la que se tiene que combinar, y por eso es parte del programa pasar fines de semana aquí trabajando, buscando información. Y bueno, hoy día como viene también el Congreso de Oncología, que es dentro de 2 meses ya, en noviembre, si Dios quiere, pues todos los trabajos que se están preparando, se enviaron para ese Congreso. La doctora Reyes, pues es una de las que también dentro de la parte de investigación, pues lleva la batuta en este caso. Muchas gracias, doctora, por estar esta tarde. Gracias. Seguro que vamos a seguir conversando sobre muchos temas porque hay muchos temas que podemos tocar. Así es. No, gracias a usted por la invitación, gracias a todos los que están por allí conectados. Para mí fue un placer y bueno, espero haber cumplido con las respuestas del momento. Muchas gracias. Gracias, hasta luego y buenas tardes para todos. Feliz tarde. Chao.